No todos los pecados se confiesan en una iglesia. Algunos solo arden cuando alguien los escucha. Me llamo Lucía Navarro, tengo 38 años, y durante 15 de ellos fui la voz que miles de desconocidos elegían para contar su verdad a medianoche. Mi programa se llamaba Confesiones en la Oscuridad. Yo guiaba, ellos hablaban, a veces lloraban, a veces se iban en silencio. Siempre pensé que mi trabajo era sostener un espejo para que otros se vieran. Nunca imaginé que una noche ese espejo se daría vuelta para apuntarme a mí. La primera vez que él llamó eran las 2:11. El técnico dormía en la silla giratoria con los audífonos puestos. La luz roja de On Air parecía un ojo abierto en mitad de la noche. Contesté la línea 3 con mi voz de agua tibia, la que aprendí a usar para no asustar a nadie. Buenas noches, soy Lucía. ¿Cuál es tu historia? Silencio. Una respiración lenta, demasiado cerca del micrófono. No tengo historia, dijo el hombre. Solo UN Crimen. La radio no juzga, respondí. Si quieres. Ya te juzgaron, Lucía. Llovía. Carretera de San Miguel. Auto Grease. Curva a la derecha. No miraste atrás. La garganta se me cerró. Desactivé el potenciómetro y corté el retorno para que la audiencia no lo oyera. El técnico se movió sin despertarse. No sé quién eres ni por qué. Alcancé a decir. Soy el final que me debes. Continuó. Y ya no pienso esperar. Caught. O creí cortar. La línea siguió viva. La respiración seguía. On air titolo. Solia musica. En el monitor de la consola la hora volvió a marcar 2:11, como si el tiempo fuera un círculo. Entonces, desde los parlantes internos, sin que tocara nada, se oyó mi propia voz, editada, impostora. Lo siento, fue un accidente. No lo vi. Yo nunca había dicho esas palabras al aire. Terminé el programa 40 minutos antes con la excusa de mantenimiento. De regreso a casa, la ciudad se sentía hueca. En la cocina, el reloj analógico se clavó en los segundos. El mismo sonido que había quedado pegado a mi memoria desde aquella noche vieja, la única que nunca conté. Tenía 23 años, una pelea inútil por teléfono, la lluvia cortando la carretera como si alguien la arrojara a cubos. La curva de San Miguel siempre invitaba a creer que ya estabas del otro lado. Un bulto cruzó. Un golpe. Frené tarde. No bajé de inmediato. Cuando lo hice, no había cuerpo. Solo un reloj con correa de cuero, detenido en 2:11. Llamé a emergencia sin pensar. Esperé lo suficiente para oír sirenas lejos. Me fui antes de verlas llegar. No hubo noticia, ni denuncia, ni investigación que llegara a mí. Pasé años convenciéndome de que lo había soñado. Enterré el reloj en una caja de zapatos y, con él, la mitad de mi conciencia. A la mañana siguiente, el portero de la emisora me entregó un sobre sin remite. Dentro, una cinta de casete con una etiqueta escrita a mano. Confesión 001, no cortes. Fui a la sala de sonido, conecté un viejo reproductor y pulsé play. Primero, estática. Luego, mi propia voz, exacta, con mis respiraciones, mis pequeñas dudas de locutora. Llovía. No sex al hombre. El auto se cruzó. Yo tenía miedo. No era un montaje torpe. Era perfecta. Era yo. Y, sin embargo, no lo era. Miré el archivo del programa de la noche anterior. En la línea de tiempo no figuraba ese fragmento. Alguien había insertado una confesión que yo no había pronunciado. Alguien acumulaba mis silencios para forjar una voz. Esa noche volví a la cabina con un plan racional. Abrir líneas, controlar, cortar si aparecía. A las 2:11, la lámpara del estudio titiló, el técnico se durmió otra vez, o fingió, y la línea 3 volvió a parpadear. No huyas, dijo la voz. Hoy te traje un recuerdo. ¿Quién eres? El hombre al que no esperaste. Eso es imposible. Nada es imposible en la radio, Lucía. La radio es una casa donde el pasado encuentra la manera de llamar. Subió el volumen de un clip. Reconocí el sonido en el primer segundo. Neumático sobre agua, un teléfono golpeando el suelo de un coche, mi propia respiración acelerada, y mi voz, la verdadera, sin impostación, diciendo mamá, mamá, no puedo hablar, llego tarde. El clip terminó con el latigazo de la frenada. On Air seguía apagado.
técnico ronco. Yo no podía moverme. Vuelve al lugar, ordenó. Esta medianoche. No voy a participar de tu juego. Entonces lo haremos a mi manera. Colgué, pero el artefacto volvió a marcar línea ocupada. La consola se encendió sola. En los parlantes del pasillo, mi voz comenzó a enumerar direcciones, detalles, fechas. La productora apareció con cara de susto. ¿Estás haciendo un especial sin avisar? El streaming se disparó. No soy yo, respondí. Y aún así, era yo. A medianoche, quemaron un coche gris en la curva de San Miguel. Las noticias dijeron vándalos y acto simbólico. La foto mostró el interior derretido y, en el asiento del copiloto, un reloj calcinado. No sé cómo llegué hasta allí. Caminé hasta el punto exacto donde el asfalto tiene una cicatriz. Toqué el guardarraíl y supe que el tiempo puede tener olor, húmedo, metálico, parecido al miedo recién lavado. Al tercer día, mi madre me llamó. Hacía meses que no hablábamos. Apaga ese programa, dijo sin saludo. Es una vergüenza, Lucía. ¿Lo escuchaste? Lo escuchó todo el barrio. Y si siguen, van a empezar a recordar. ¿Recordar qué? Cortó. El silencio de después fue un túnel. Abrí el armario alto donde guardo las cosas que no uso. Fotos antiguas, cintas, cartas. Busca la caja de zapatos. Dentro, el reloj que recogí aquella noche. Estaba detenido en 2:11, como si hubiera esperado todos estos años para hablar. Fui a la policía. Me miraron con paciencia profesional. Un agente con bigote delgado dijo palabras como prescripción, sin evidencia y posible imitador. Les Hable de la cinta, del clip, del cosquemedo. Tomaron nota sin tinta. Volví a la emisora sintiendo que la ciudad entera sintonizaba un canal que yo no controlaba. Aquella noche decidí hacer algo que siempre les propuse a mis oyentes y pocas veces hice: hablar sin guión. Apagué todas las luces de la cabina menos la del micrófono. Dejé un vaso de agua a un lado, los audífonos grandes sobre el pelo, y dije en voz firme: esta noche no hay líneas abiertas. Esta noche quiero contar la historia que nunca conté. Respira. La mano me tembló lo suficiente como para escuchar el golpecito de la pulsera contra la mesa. Tenía 23. Llovía. Fue en San Miguel. Llamé a emergencias, pero me fui antes de que llegaran. Desde entonces tuve una voz mía que me dijo que fue una fantasía, que no había nadie. Pero estos días, esta voz que llama, Per. no por miedo, Por puda. era la primera vez que yo me convertía en oyente de mí misma. La estática empezó a llenar la cabina como un vapor frío. Muy bien, dijo él. Por fin apareces. ¿Qué quieres? UN final. El mío. ¿Y el tuyo? No entiendo. Sí entiendes. Lo entendiste la noche en que recogiste el reloj y lo metiste en una caja. Las paredes parecían acercarse. Honor estaba apagado, juraría que estaba apagado, pero desde el pasillo llegó el murmullo de mi voz duplicada, el retardo inevitable del streaming. Toda la emisora me escuchaba. Tal vez toda la ciudad. Ven, pidió. Te dejaré verlo. ¿Ver qué? El lugar donde me quedé esperando. La línea se cortó. O eso creí. Lo siguiente fue el latir del reloj detenido, un sonido imposible, golpeando el vidrio de la consola. Mia mal espejo que separa la cabina del control. Sobre el cristal empañado, como si alguien soplara desde el otro lado, apareció una palabra: vuelve. No había nadie afuera. El técnico no estaba. La luz del pasillo proyectó mi sombra sobre la palabra, comiéndosela. No fui esa noche. No por cobardía, sino por cálculo. Llamé a Dani, mi operador antiguo, el único que no me trataba como a una paciente. Quedamos al día siguiente. A la luz. Me recibió con una taza y un: «Estás pálida, jefa». Le conté todo, sin ahorrar vergüenzas. Cuando terminé, me señaló el techo. Esas consolas viejas tienen talkback fantasma. Si alguien entra al servidor, puede rutear lo que quiera a donde quiera. Alguien de dentro. O alguien que lo fue. Tú. Se rió sin ganas. Si fuera yo, habría elegido una hora más cómoda. Se ofreció a quedarse en la cabina esa noche, despierto,
con un circuito analógico aislado. Si vuelve, lo atrapamos en un ruteo que no pueda tocar, dijo. Acepté, como si la técnica pudiera sujetar al pasado. La medianoche siguiente, la emisora era una catedral vacía. Danny conectó un cassette al retorno para grabar solo lo que entrara por el micro principal. Ni líneas, ni servidores, ni ruteos. Si suena, es porque respira, bromeó. Y si respira, lo oímos. A las 2:09, el aire pareció enfriarse. A las 2:11, la cinta empezó a girar sola. No habíamos pulsado rec. Danny me miró con los ojos grandes. Yo asentí, como si eso cambiara algo. Buenas noches, Lucía, dijo él. La voz venía de dentro de la cabina, no del teléfono. ¿Dónde estás? ¿Dónde me dejaste? No te dejé. No me miraste. Es lo mismo. Danny dio un paso hacia el vidrio, pero se detuvo. Con su dedo escribió «¿Quién?». En el vaho. Del otro lado, una silueta de hombre se dibujó apenas. No había rasgos. Como si una cámara mal enfocada filmara el recuerdo de un rostro. El vaso vibró con un zumbido grave. El aire olía a tierra mojada. «Ven mañana», pidió la voz. A la misma hora. Al mismo lugar. Trae el reloj. Cortó. La cinta siguió girando unos segundos y se detuvo. Danny la sacó con manos de cirujano, la guardó en su estuche y la metió en el bolsillo de su camisa. «No vayas sola», dijo. «No voy a ir». «Vas a ir», corrigió. «Y yo también». No dormí. A la tarde, abrí la caja de zapatos y tomé el reloj. La correa estaba agrietada. En el dorso, con letra diminuta, había un nombre que nunca había visto: E. Rivas. ¿Cómo no lo vi antes? Llamé a mi madre. ¿Te suena ese apellido?, pregunté. Silencio. Lucía, dijo por fin, hay cosas que se quedan en familia porque nadie más las sostendría. Sai vas a San Miguel, no vayas sola. ¿Quién era E. Rivas? Alguien que quería llegar a casa, susurró. Como tú. Colgo. A las 23:50, Danny estacionó a unos metros de la curva. Llovía con la delicadeza de las peores noches. Caminamos hasta el guardarraíl. Dejé el reloj en el metal frío. Las luces del coche pintaron el asfalto de amarillo. A las 2:11, el reloj empezó a latir. No lo toqué. La voz sonó sin altavoz. Gracias por volver. ¿Qué quieres de mí? Que digas mi nombre. Que alguien lo diga. E. Rivas, pronunci, leyendo el dorso. Eduardo, completó. Tenía un hijo. Llevaba pan. No te detuviste. Llamé a emergencias. Defendí. Te fuiste. Tenía miedo. Yo también. El llanto me llegó sin avisar. Lo sentí más en los dientes que en los ojos. Danny avanzó un paso, dejó la cinta sobre el guardarraíl. Llévatela, dijo la voz. No a la policía. A la radio. Es mi confesión. ¿Y la tuya? ¿Y después? Después, tal vez, el silencio. El reloj dejó de latir. La lluvia volvió a ser solo lluvia. Danny tomó la cinta con dedos que temblaban, la metió en su chaqueta, me miró con una mezcla de lo logramos y ¿qué acabamos de hacer? Volvimos a la ciudad en silencio. En la entrada de la emisora, él me abrazó breve. Mañana lo ponemos, dijo. Con todo. Sin cortes. Mañana, repetí. Nunca llegó ese mañana. A las 6, me llamaron. Habían encontrado a Danny en su auto, a 2 cuadras de su casa. Paro cardíaco, dijeron. Sin violencia. La chaqueta en el asiento del acompañante. El bolsillo vacío. Fui a la cabina antes de que nadie más llegara. Encendí el micro. La luz roja me miró como un testigo viejo. Puse el reloj sobre la mesa. Hablé bajito, por primera vez sin programa, sin formato, sin oyentes en apariencia. Si estás aquí, hoy sí. Hoy termino lo que empecé. El vidrio se empañó. Una mano sin contorno escribió gracias desde el otro lado. Y por debajo, con trazos más firmes, apareció otra palabra que no era suya. Era mía. Era mi letra. Perdón. El perdón no siempre llega del cielo. A veces sube desde la tierra. Volví a la emisora al amanecer. No sé por qué. El cuerpo actúa por costumbre cuando la mente se desarma.
La ciudad aún olía a tormenta y cables quemados. Entré por la puerta trasera, saludé al guardia que no levantó la vista del periódico y subí las escaleras como si aún tuviera trabajo que hacer. La cabina seguía exactamente igual, el vaso vacío, el reloj sobre la mesa, el micrófono esperando una voz que ya no sabía si era mía. Incendi la consola. En el canal 1, la frecuencia 103.7 seguía transmitiendo, aunque el estudio estuviera apagado. Un zumbido sordo, intermitente, como respiración bajo tierra. Y, entre ese ruido, apenas audible, mi propia risa. A las 9 llegó la productora, Marina, con su café de siempre y el gesto molesto de quien vive en piloto automático. ¿Sigues aquí?, preguntó. Pensé que hoy cerrábamos todo. ¿Quién lo decidió? Tú, respondió. Ayer por la mañana enviaste un correo. Proyecto terminado. Gracias por todo. Me mostró el mensaje. Era mi direction, mi firma, mi tono. Solo que yo no lo escribí. ¿Dónde está Dani?, pregunté. ¿Quién? Marina frunció el ceño. No hay nadie con ese nombre en nómina. El mundo se detuvo medio segundo. El operador de sonido. El de las gafas. Alto. Lucía, aquí trabaja sola desde hace 2 años. Miré su rostro buscando sarcasmo. No lo encontré. Esa noche regresé con una grabadora vieja. Me negaba a dejar que la locura tuviera la última palabra. Puse el micrófono frente al reloj, apagué todas las luces y hablé como solía hacerlo, con esa calma que solo existe en el filo del miedo. Si estás ahí, vuelve a hablar. Why vinyl lugar? Why pronuncie tu nombre? ¿Qué falta? El aire cambió. No fue una voz lo que contestó, sino un coro. Miles de susurros, todos idénticos al mío, repitiendo una frase. No puedes apagar lo que nació en el aire. La grabadora se detuvo sola. Cuando la revisé, la cinta tenía una duración exacta, 2:11 minutos. Los días se mezclaron. Empezaron a llegar mensajes de oyentes que decían escucharme cada noche, aunque el programa estuviera fuera del aire. Lucía, escuché tu confesión y quise hacer la mía. Esa voz que hablas no es solo tuya. Todos la tenemos. Ayer me llamaste y dijiste que me perdonabas. Yo no había llamado a nadie, pero el número del remitente era el mío. Intenté desconectar el transmisor de la estación. En cuanto toqué el interruptor, el reloj de la mesa comenzó a girar al revés. El zumbido se volvió frecuencia, 2.11 MHz, imposible, fuera del rango humano. Y entonces la escuché otra vez, la voz del hombre, o lo que quedaba de él, susurrando. No fue culpa, Lucía. Fue destino. No digas eso, grité. No me absuelvas. Tarde. Ya estamos en la misma frecuencia. Esa noche soñé con un túnel lleno de radios antiguas. De cada una salía mi voz, con diferentes edades. Niña, adolescente, adulta. Todas repetían la misma palabra. Perdón. En el sueño, intenté apagarlas una a una, pero cada radio que tocaba se convertía en un rostro sin ojos. Desperta last to 11. El reloj marcaba la hora exacta, aunque yo lo había dejado sin pila. Fui al cementerio de San Miguel. No había registro de un Eduardo Rivas. Pero sí encontré una lápida con las iniciales CR, sin fecha, sin flores, solo una inscripción. Escuchar es quedarse. Me quedé, no por respeto, sino porque el aire alrededor vibraba. Tomé la grabadora y la encendí. Estoy aquí, dije. Dime qué hacer. Del altavoz salió una voz femenina, idéntica a la mía. Ya lo estás haciendo. Regresa a casa. El contestador parpadeaba. Reproduje el mensaje. Lucía Navarro, habla la Policía Federal. Necesitamos que se presente. La emisora reportó actividad ilegal en frecuencia 103.7. Según nuestros registros, usted murió hace 2 años en un accidente de coche. Confírmenos su identidad. La grabadora cayó de mi mano. El reloj comenzó a sonar otra vez. 2:11. 2:11. 2:11. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana y por primera vez no vi mi rostro. Solo el micrófono, flotando detrás de mí, encendido. Confesiones en la oscuridad. Vuelve esta noche. Cuando mueres en el aire, no caes al suelo.
Te quedas suspendida entre dos silencios. Dicen que la radio no duerme, que siempre hay una señal perdida buscando un oído dispuesto. Desde aquella llamada, ya no supe si transmitía o si era parte del eco. A veces me convencía de estar viva. Otras, solo era una voz flotando en un circuito cerrado. Pasaron semanas desde el mensaje de la policía. No fui. ¿Cómo iba a presentarme si ni siquiera sabía si seguía existiendo? Empecé a notar cosas pequeñas. Mi reflejo en los espejos tardaba una fracción de segundo más en imitar mis gestos. Los relojes se detenían cuando entraba a una habitación, y el sonido de mi respiración desaparecía cuando intentaba grabarme. La gente aún hablaba de mí en foros de internet, como si fuera un mito urbano. La locutora del 103.7, decían, la que responde si la llamas a las 2:11. Algunos juraban haber hablado conmigo. Otros aseguraban haber oído mi risa mientras dormían. Yo seguía aquí, o lo que quedaba de mí. Una noche, incapaz de soportar el silencio, encendí la consola por costumbre. La luz roja on-air parpadeó sola, como si me diera la bienvenida. Tomé aire, me acerqué al micrófono y dije, «Buenas noches, soy Lucía. ¿Hay alguien escuchando?» Silencio. Luego, un murmullo de fondo, como lluvia dentro de una cueva. «Siempre estamos escuchando», contestó mi propia voz, pero no la que acababa de pronunciar, sino otra, más vieja, más gastada. «¿Quién eres?», pregunté, temblando. «Soy la que fuiste cuando todavía creías que el perdón era posible». Me levanta. Las luces del estudio titilaron como si algo respirara dentro de los cables. En el monitor apareció una frase escrita sobre fondo negro. «El aire no olvida, solo recicla las voces». Quise salir, pero la puerta estaba cerrada. No con llave, sino con estática. Cada vez que tocaba el pomo, sentía una descarga leve, como un suspiro eléctrico que me empujaba atrás. El reloj marcaba 2:11, inmutable. Del otro lado del vidrio, una silueta se dibujó lentamente, la misma que había visto aquella noche con Dani. El contorno masculino se acercó al micrófono del control y habló. «Te esperé, Lucía». Y.A. Vine. «No del todo. ¿Qué falta?» «Decir la verdad. No solo que me atropellaste, sino por qué no paraste». Trag saliva. «Tenía miedo. Tenías prisa. Llamé a emergencias. Y luego colgaste». El silencio que siguió pesó más que cualquier palabra. Él continuó. «Te vi salir del coche». Lo robas. «Dije tu nombre, pero no me oíste. No porque no quisieras, sino porque ya estabas huyendo desde antes». El estudio se llenó de un sonido grave, constante, como un corazón amplificado. Me di cuenta de que era el mío, rebotando en los monitores. «¿Qué quieres de mí?», pregunté. «Nada. Ya lo tengo». «¿Qué tienes?» «Tu voz». Las pantallas alrededor encendieron grabaciones antiguas. Mis programas, mis risas, mis pausas. Yo misma, en infinitas versiones, diciendo frases inconexas. Todos merecemos un perdón. Escuchar también es una forma de amar. Lo más difícil no es confesar, es quedarse después del silencio. Él sonrió, o eso creí ver en el contorno. «Eres mía ahora, como lo fui tuyo aquella noche». El micrófono empezó a grabar sin que yo lo tocara. Una luz nueva se encendió. Auto RS. El reloj cambió. 2:12, por primera vez en años. El tiempo avanzaba. «¿Qué significa esto?», susurré. «¿Qué alguien más está escuchando?» «¿Quién?». La próxima tú. La frecuencia cambió sola. El sonido del fuego llenó la cabina. No fuego real, sino un rugido de estática, como si las ondas quemaran. La consola mostraba coordenadas, 19 grados 21 N, 99 grados 09 O, la ubicación exacta de la curva de San Miguel. Y una frase debajo, retransmitiendo desde el lugar del accidente. El suelo tembló. Las luces se apagaron. Cuando volvieron, ya no estaba en el estudio. Frente a mí, la carretera. Lluvia. Niebla. El coche gris, idéntico al de aquella noche, detenido al borde. El reloj en el asiento marcando 2:11. «No puede ser», murmuré. «Nunca te fuiste», contestó la voz de Eduardo, detrás de mí. Me giré. Él estaba allí,
pero más claro esta vez, casi humano. ¿Qué soy? Pregunté. Lo que queda cuando la culpa no muere. Una frecuencia. ¿Y tú? Tu reflejo. El eco que esperó demasiado. Se acercó. Su mano era humo y luz. ¿Y si hablo otra vez? ¿Si cuento todo? ¿Si pido perdón al aire? Entonces por fin habrá silencio. Cerré los ojos. Tomé el micrófono invisible que sentí entre las manos. Buenas noches, dije. Soy Lucía Navarro. Y esta es mi última confesión. Conté todo, el accidente, la huida, las llamadas, Dani, el fuego, el reloj. Cada palabra se mezclaba con truenos, con llantos que no sabía si eran míos o del cielo. Cuando terminé, el reloj marcó 2:13. El viento se detuvo. La lluvia desapareció. Eduardo sonrió, y con un gesto suave, apagó el micrófono. Ya está, dijo. Ahora puedes descansar. ¿Y tú? Yo solo existía mientras tú hablaras. El mundo se desvaneció en una ráfaga de luz blanca. A la mañana siguiente, los técnicos de la emisora llegaron y encontraron la cabina vacía. El reloj estaba detenido en 2:13, y la consola mostraba un archivo nuevo en el sistema. Confesión final Navarro, Lucía. Duración, 2 minutos 11 segundos. Lo curioso es que nadie recuerda haberlo transmitido, pero cada noche, a la misma hora, en alguna radio vieja de la ciudad, la gente dice escuchar una voz femenina diciendo: Buenas noches, soy Lucía. ¿Estás escuchando? Y después de eso, silencio.